Muchas felicidades, la verdad es que me da muchísima emoción saber que muchísimos de ustedes ya hicieron sus sueños realidad en este manifiestón y me da mucho gusto. Que hagamos un manifiestón. ¿Qué hubo, Yo soy Fer y lo mío es poner a prueba todas esas cosas que dicen que van a hacer posible lo imposible para que no te anden viendo la cara de ya sabes qué. Para todos los que no saben qué es el manifiestón y cómo le hicimos y toda la cosa, pues aquí les dejo el video 1 y el video 2, está muy fácil de encontrar, se los dejo aquí en una playlist o algo para que los puedan ver en orden. Realmente no importa cuándo lo hiciste, cuándo empezaste. O sea, nosotros hicimos este reto que durara 6 meses, empezando más o menos en enero. Para ti a lo mejor podría durar 3 o 2, o depende qué tan bueno seas para manifestar, o un poquito más. Lo importante es como que ir siguiendo estos pasos y estas cosas y estar pendiente de los videos. Hay cosas que han funcionado muy bien y cosas que no, y pues yo me la paso investigando en algunas, en otras haciendo pruebas y demás para pasarles mis testimonios. Antes de seguir con este video, de veras, por favor, pónganme en los comentarios cómo les ha ido, en qué van en su manifiestón, si les cumplieron sus sueños o no, qué hicieron bien, qué no. Los 2 sueños que yo me puse para este manifiestón era el primero: llegar a 100,000 suscriptores en 6 meses. Ese era el sueño con plan. Y el segundo sueño, el que sí se cumplió al 100% padrísimo, era que llegara a mi vida una cama king size nueva. Así que hoy te voy a contar bien, lo que salió mal, lo que se logró, lo que no se logró. Vamos a hablar primero de este reto tan padre de los 100,000 seguidores, que obviamente mi objetivo más que el número es impactar vidas. De repente me escriben unos comentarios padrísimos, algunos de ustedes, y me dicen: oye, es que yo hice esto y sí me salió, hice esto y ya manifesté un trabajo mejor, ya tengo más dinero, estoy más feliz, estoy más tranquilo, etcétera, etcétera, y eso me da mucha emoción y realmente ese es el objetivo. Y lo que suele suceder cuando te vuelves viral muy rápido es que no entendiste por qué diablos y entonces es difícil de replicar. La cosa es que las vistas en mi canal pasaron de miles a muy poquitas 1,000 y yo veía nada más así una caída estrepitosa, ¿no? Una cosa que me pasó bien importante es que en toda esta investigación que hice de el tipo de canales que hablan de manifestación y productividad y este tipo de ondas que a mí me gustan y que es de lo que yo hablo, pues me puse a investigar qué es lo que se les ha viralizado y entré en un conflicto existencial bien fuerte. La gran, inmensísima mayoría de estos canales tienen algunos videos muy virales y normalmente son de pura estupidez. O sea, son el clásico video de no hagas nada, no hagas las lagartijas y te vas a poner fuerte, ¿no? Son todas esas promesas vacías. Y yo es exactamente lo contrario a lo que quiero en este canal. Me encanta que no haya logrado tener mis 100,000 seguidores. Y me encanta porque de eso se trataba el manifiestón. Sí lo voy a lograr y algún día todos vamos a saber cómo le hice. A lo mejor requería 2 años o 3 o 5 o un cambio de estrategia o yo qué sé, no sé todavía no estamos en esa etapa, pero sí estoy en la etapa de decirte: mira, no soy un gurú, también la cago, no me salió, no pude otras cosas, entendí otras cosas de fondo más chidas, como que quiero conectar contigo de fondo de corazón. Una cosa en la que yo sí creo súper asquerosamente, firmemente, es que todas las estrategias, decretos, cosas, todo lo que se nos ocurra es solamente para tratar de cambiar tu vibración. Normalmente decimos elevar tu vibración porque normalmente ese sueño que quieres o que tienes sientes que te va a hacer feliz, no necesariamente, pero tú crees que te va a hacer feliz. Entonces necesitas vivir esa felicidad en avanzada. O sea, tienes que sentirte feliz antes para vibrar a la altura de donde está tu deseo. Yo no sé por qué a la mayoría de las personas les encantan los videos donde no hagas nada, no te esfuerces, no cambies nada, no vibres más alto y tus sueños se harán realidad. Se requiere algún esfuerzo, aunque el esfuerzo sea dejar de pensar en el sueño porque te quieres desapegar, ponerme contento. A ver, ponte contento, eso es una chamba, ¿no? Visualízalo sintiendo el presente. O sea, todas las técnicas, meditaciones y todo son una super chamba y por eso no es tan fácil. Es bien importante que tengamos claro que las cosas mágicas sí suceden a veces y sí pasan y todo, pero mientras más vas entendiendo cómo le hiciste, es más fácil que lo puedas replicar. No estoy renunciando a los 100,000 seguidores, estoy renunciando a la prisa, porque si logro tener impactos fuertes, chidos, solito tiene que avanzar esto a miles o millones o lo que sea. Está increíble ahora pensar en el impacto, porque entonces este video lo estoy haciendo exactamente para ti que lo estás viendo ahí, y si no lo ve nadie más que tú,
pues no pasa nada, ya con eso estoy feliz. Con que impacte una vida de una en una, se pueden hacer cosas grandiosas. Una de las cosas que nunca logré hacer bien, que vienen en el segundo video del Manifiestón, es la parte del desapego. Trabajé tantas y tantas horas que creo que le estorbé. Algo estoy aprendiendo de que a lo mejor no hay que trabajar tanto a menos que estés fluyendo increíble, ¿no? Para el asunto de manifestar mi cama milagrosa, hice algunos cambios en mi vida muy padres. Y les voy a contar, esa sí la tengo, ya la tengo desde hace un mes y soy la persona más feliz porque ahora me levanto derechito. De veras, con la otra sí ya le andaba sufriendo. Tengo la suerte de que en esta casota pues tengo un cuarto de visitas. Y en ese cuarto de visitas mi hermano compró una cama que luego se va a llevar a su casa, a su cuarto de visitas. Pero es una cama muy super nice. Entonces dije, bueno, pues ya que tengo una cama muy nice en esta casa, pues voy a dormir ahí unos días nomás como para acostumbrar a mi cerebro a lo bueno. Para todos los que han visto el asunto de cómo generé negocios y todo y las estrategias que utilicé, pues un negocio que tengo en mi vida es un Airbnb, que por cierto empezó a bajar y sentí la señal de que tenía que convertirlo en algo estable. Lo sentí en una de mis meditaciones y luego lo hice. Se la renté a una persona que, por cierto, vino una chava increíble a vivir, que ya le hice un contrato de 1 año y todo. Trae la mejor vibra del universo universal, pero también me ayudó a tener estabilidad económica, porque aunque gano mucho menos que lo que se ganaba con Airbnb si se rentaba mucho, ahora por lo menos es estable. Es menos, pero es estable y eso me ayudó a poder planear. Otra cosa que hice es que todas las veces que iba a algún centro comercial o algo, aprovechaba a ver colchones y a ver precios para que mi cabecita medio estuviera pendiente de las cosas, de cómo estaba el asunto y cuándo era una buena oferta y cuándo no. Me cayó otra chambita de producción musical y entonces ya tenía otro poquito más de dinero. Me ampliaron mi línea de crédito, o sea, todo esto pasó muy rápido. Y de pronto, en una de esas vueltas que di, me encontré un colchón que estaba súper bueno, que tenía como 60% de descuento. Ahora, el hecho de que yo me haya comprado el colchón no quiere decir que no lo manifesté. Acuérdense, si ya está en mi vida manifestado, lo manifesté. Si me lo hubieran regalado el vecino, bueno, pues es una manifestación un poco más milagrosa. Esta tal vez fue un poco más esperada, pero sí adapté algunas cosas de mi vida para que esto sucediera y además estaba muy desapegado del colchón. Curiosamente, el colchón no me importaba si no lo tenía. Y entonces fluyó. Y esto de los 100,000 seguidores, pues sí me importaba si no los tenía y entonces pues no fluyó. Yo creo que siempre hay que echarle al universo las señales, hay que tratar, hay que esforzarse, hay que echarle ganas, hay que disfrutar la vida, desapegarse, hacer todas estas estrategias que te cuento en todos mis videos. Pero una de las estrategias más importantes es fluir. Acuérdate, el universo sabe mejor que tú cómo darte las cosas. A veces le estamos cerrando el camino y le decimos o es así o no quiero nada. Si ahorita no tengo 100,000 seguidores, no importa. ¿Cómo les saco provecho a los que sí tengo? ¿Cómo hago que se enamoren más de este proyecto? ¿Cómo hago para que estén más cerca de mí? ¿Cómo hago para que tengan éxito? Tengan, por favor, muchos casos de éxito y compártanmelos aquí en los comentarios para que yo los pueda presumir con otras personas y ustedes también y les digan, oye, ve a este cabrón, es medio menso, pero de repente dice cosas brillantes y entonces me llega y pude hacer esto y ya pude tener mi casa, mi coche, mi novia, mi perro, mi salud, etcétera, etcétera, lo que sea que estés buscando. Ya saben que me encantaría y me ayuda muchísimo si se suscriben y le dan like a este video. Se los agradezco mucho de todo corazón. Muchas gracias a todos los que me siguieron en este manifiestón. Hoy termina, pero próximamente vamos a hacer algún otro reto de otra manera, tal vez más corto, más largo, etcétera, etcétera. Pero por lo pronto, ustedes sigan manifestando o manifestadores, amigos míos, que los quiero mucho. Gracias a todos, de veras estoy muy agradecido por todo el apoyo. Y bueno, no me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada. En una de esas, haces posible lo imposible. Juntos, vamos juntos y hagamos un mar.